Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, es un placer saludarles a toda nuestra audiencia que cada 8 días sigue sin perderse un solo programa, diferentes temas que abordamos y que le pueden servir a usted para comprender mejor la realidad social. Y el día de hoy queremos abordar un tema que, más que de moda, que es un tema ya del siglo pasado, ha estado muy vigente en los medios de comunicación, sobre todo por algunas expresiones ciudadanas que se han dado, sobre todo en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, y que aquí en Querétaro parece ya también hay una convocatoria a salir a las calles atendiendo una serie de reclamos por las consecuencias que ha traído la gentrificación en las ciudades. Hablar de gentrificación es hablar de desplazamiento. Hablar de gentrificación es de consecuencias económicas, sociales y culturales para la gente que vive en determinadas zonas. Y para ello, esta noche hemos invitado a 2 especialistas. Nos acompaña esta noche la doctora Mahalia Ayala Galaz. Doctora, muy buenas noches. Le agradecemos mucho el favor de su tiempo aquí con nuestra audiencia de En Voz Alta. Un gusto estar aquí acompañarles. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro José Guerrero Bojorquez Molina. Maestro, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Pues estoy también yo agradecido y con magnífica compañía y esperemos que el auditorio pues esté muy atento y nosotros muy capaces de decirles algo que les pueda interesar. Muchas gracias. Y también está como nosotros, con nosotros como todos los jueves y no le falla mi estimado amigo y compañero Carlos Rentería. Carlos. Buenas noches a todos. Pues bueno, quiero compartirles que los especialistas que nos acompañan esta noche pues son gente que desde la ciencia, desde la disciplina y también desde las calles, desde la experiencia, han entrado a fondo en este tema de la gentrificación. Quiero compartirles que la doctora Mahalia Ayala Galaz es doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad por esta Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente de la licenciatura en cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha realizado estudios sobre alimentación y gentrificación en 2 centros históricos declarados por la UNESCO Patrimonio y Gentrificación. Una mirada etnográfica del centro histórico de la ciudad de Querétaro. Así que, doctora, seguro usted sí que le sabe estos temas. También está con nosotros, que ya le decía, el maestro José Gerardo. Él es profesor e investigador del concherismo. Él es peregrino y compañero de danzantes en el barrio de San Francisquito. Es activista y defensor indígena urbana, originario de este barrio de San Francisquito. Y digamos que de alguna otra forma tiene experiencia con la publicación de algunos artículos y libros y cortometrajes sobre religiosidad popular. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Entonces, pues bueno, la verdad es que creo que es importante empezar a delimitar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gentrificación? Porque está de moda, doctora, la gentrificación, sale en los medios de comunicación estas marchas, incluso se relaciona con otras cosas que están pasando y que se han viralizado en redes sociales, por ejemplo, actitudes de gente extranjera y luego dicen, es producto de la gentrificación, ¿no? Vimos recientemente la expresión de una extranjera que tuvo una connotación racista y que mucha gente dijo, bueno, esos es los costos de la gentrificación, que han llegado extranjeros a nuestro país y que por la posibilidad, cuando pues la historia es distinta, ¿no? La mujer no es una mujer que vino con un poder adquisitivo elevado para generar fenómenos de gentrificación. Es otro tema, es un desplazamiento, pero hay mucha confusión en algunas cosas y sobre todo ahorita está de moda el concepto, pero no es nuevo, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia de este concepto? Y si podemos arrancar, doctora, con una breve definición de qué hablamos cuando hablamos de gentrificación. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, empezamos a partir de que este término efectivamente no es nuevo. Este término surge en 1964 cuando la socióloga británica Ruth Glass, ella escribió en un libro, en la introducción, justamente escribió tratando de definir, explicar qué es lo que pues ella definía como tal. Y se refería a que
una vez que la gentrificación, entendiéndola como este efecto de desplazamiento de la clase obrera, la clase originaria, y la suplencia por otras, ¿no? De mejor calidad de vida, perdón, de mejor calidad de vida, mejor y mayor nivel adquisitivo. Ajá. Entonces, a eso se refiere en cuanto a la definición, la primera definición de gentrificación fue esa, por Ruth Glass, 1964, en donde efectivamente el desplazamiento y la suplantación por la clase pues media alta o alta, pues se hacía presente. Y una vez que esto sucedía, se iba replicando a los distritos consecuentes, ¿no? Entonces, partiendo de que la gentrificación, vemos que esa fue la primera vez que se utilizó. Sin embargo, en estos últimos años y trayéndola aquí a nuestras latitudes, vemos que en Latinoamérica en los últimos 10 años ha tenido diversas adjetivaciones. Tenemos también como la gentrificación criolla, la latinogentrificación y diversos tipos de gentrificación que se van utilizando y se van adjetivando según el contexto del cual se esté hablando. Es muy importante también marcar eso. Si bien es cierto que la gentrificación es un concepto y un término que es global, es importante ver de dónde estamos hablando para poder comprender qué es lo que sucede en ese sitio, ¿no? Entonces, es importante también ver estos procesos y lo que los va moviendo. Entonces, teniendo como referencia que este concepto ha ido evolucionando y que ya lo tenemos tan internalizado, es precisamente porque evoca y marca un momento de la sociedad, ¿no? Entonces, no es nuevo efectivamente, pero los efectos pues siguen sucediendo, ¿no? Entonces, es importante también cómo es que nos hemos apropiado del término, no solamente en la academia, sino en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso es importante también ver qué sí es y cómo es que también ha ido evolucionando el propio término. Y fíjense que este fenómeno de la gentrificación, doctora, maestro Charlie, pues hablar de gentrificación incluso es un problema hasta de incluso sociológico, político, filosófico, ¿no? Porque te planteas ahí el dilema, ¿no? ¿Qué tan legítimo o no? Porque legal sí que es legal, ¿no? Es que un grupo de inversionistas le inyecten ciertos recursos a determinados barrios y eso encarezca el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Platicaba con mi novia, yo por ejemplo, ¿no? Yo vivo en el municipio de Texquiapan. Es un espacio que está teniendo ya un fenómeno de gente que tiene un poder adquisitivo mucho mayor y ahorita un vasito de esquites, digo, ¿qué tiene que ver los esquites con la gentrificación? Y pues pone el poder adquisitivo, un vasito de esquites así, de ese tamaño, no miento, 45 pesos. O sea, y cuando pues 20 pesos dices, bueno, le entramos unos esquititos, ¿no? 25. Pero esto tiene que ver con la posibilidad que tiene la gente de pagarlo, ¿no? Porque precisamente la gentrificación tiene que ver con esta posibilidad de ciertos gastos. Y usted, maestro, que es de San Francisquito y que ha vivido últimamente este barrio, intentonas muy persistentes de urbanistas, de empresarios, incluso políticos, parece ser meter mano ahí a algunos espacios. ¿Y esto cómo ha ido impactando aquí en Querétaro? Porque, pues sí, Querétaro se ha convertido en un polo de atracción y eso está repercutiendo en nuestros barrios, ¿no? Si nos remitimos a la historia vieja de Querétaro, pues decíamos, la gentrificación no era tan evidente porque Querétaro estaba Querétaro Centro y la otra banda, ¿no? O sea, entonces, pero ahora parece ser que la otra banda ya ha sido, pues, digamos, objeto de esta gentrificación, porque la otra banda, los espacios de la otra banda, ahorita seguramente la doctora nos explicará, o usted que nos explique a nuestra audiencia mejor que yo, que era la otra banda, pues estos espacios se han convertido ya en espacios céntricos, lo cual quiere decir que son espacios apetitosos a grandes inversionistas porque por lo que representa vivir ahí, ¿no? Esto es, bueno, en primer lugar decir que efectivamente para el caso de Querétaro y en esa diversificación de concepto de gentrificación, pues yo me voy demasiado lejos. Yo digo, pues apenas pasó el 25 de julio, yo digo que cuando llegaron los invasores, acompañados de los otomíes, pues gentrificaron el Cerro de San Gremal, que de hecho, pues había unas 60 casas, tenían tianguis, no sé, no todos los días sería como ahora, y no solo eso, tenían un montículo de piedra
que ese sí era un territorio sagrado, un elemento sagrado. Y pues agarraron, pues con todas las piedras van para abajo y llegaron a San Francisquito. Y sí, de hecho se llamaban congregaciones, y San Francisquito fue la primera congregación que hicieron los españoles de juntar a los indígenas, y pues fuera de la zona de ellos, de los invasores y de sus aliados, pero también teniéndolos muy vigilados para controlarlos. Parece una exageración, pero no, en realidad pues fueron desplazados y además les quitaron todo, ¿no? Su forma económica y además su forma religiosa. No por algo, sino exactamente por eso la cruz del templo de la Santa Cruz de los Milagros pues es de piedra. Y lo digo en serio, porque primero les ofrecieron una cruz de madera y acabó diciendo ellos no. Y cuando se las ofrecieron de piedra, pues ya dijeron, pues sí, y usaron una palabra famosísima dentro de los concheros hasta el día de hoy, y es un saludo y es un recuerdo de los ancestros que dice Él es Dios. Bueno, entonces regresando a la idea de gentrificación actual, efectivamente, yo diría que de una u otra manera todos los barrios originarios, barrios originarios, no pueblos, sino barrios originarios, pues sí, han sido invadidos, ¿no? ¿Fueron desplazados cuando llegaron los españoles en Querétaro? O algunos hasta más bien desplazados más de los centros y los fueron alejando a la periferia. Exactamente. Eso podría decir que es, a ver, porque yo leía un poco en ese tema, la colonización necesariamente no es gentrificación, ¿o sí? Pues yo, mire, tuve la fortuna de estar aquí, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dando clases en la, ¿cómo se llama?, Diplomado de Desarrollo Comunitario. Y pues ahí he aprendido muchas cosas, entre otras que los conceptos y eso, otra vez me dirijo a ella, son elásticos, ¿no? Es decir, no es ya esto es la definición y se acabó, porque en el caso de allá en Inglaterra, en Londres, pues también los españoles lo tradujeron como aburguesamiento. Y pues sí, salían los proletarios y llegaban los burgueses. En el caso de Londres. Y no hace mucho, pues ¿qué? Hace unos cuantos años. Ahora, en relación a San Francisquito, tengo 21 años acompañándolos. Y precisamente todo empezó por las peregrinaciones, en este caso a San Juan de los Lagos, y también yo era compañero de ellos hacia el Tepeyac. Apenas el domingo llegaron mujeres y hombres en miles, ¿no? Yo he ido también a eso y por eso llegué a San Francisquito. Hasta hay una canción que a mí me parece muy hermosa y muy bien hecha, que se llama San Juanita me ha llevado al barrio de San Francisquito. Bueno, ahora estamos ya en el barrio de San Francisquito y entramos a la idea directa a la cuestión de la gentrificación. Así que yo soy testigo y ahí andábamos, pues por supuesto vecinos y unos concheros, otros no, y jóvenes, etcétera. Así, me queda muy claro que el evento más fuerte de intento de gentrificación en San Francisquito fue en el año 2013. Era época en que pues por lo menos Roberto Loyola era el presidente municipal y yo soy claro, y los Loyola andaban de aquí por acá. Otro era Antonio Loyola, hasta, ¿cómo se llama el que era del TEC de Monterrey? Ignacio Loyola, que fue gobernador. No, Ignacio fue gobernador. El otro que era otro de los hermanos. Rodrigo. Bueno, ¿por qué digo que ellos? Porque a nosotros nos consta que pues, se propusieron un proyecto de gentrificación y me acuerdo muy bien que él era un circuito, o sigue siendo, porque lo siguen tratando de hacer, un circuito que iba, lo voy a poner desde la Alameda. Sí, claro. De la Alameda se iba, pasaba por
donde está la iglesia de ¿cómo se llama? Santa Rosa de Viterbo. Y entonces entraba por ahí también se acuerda que la plaza que se llama Mariano De las Casas, se seguía y llegaba hasta la central del ferrocarril, la estación central, luego regresaba de la central y entraba más o menos por por el Jardín Guerrero, llegaba al Jardín Guerrero y recuerden que allí fueron construyendo cosas en el jardín y etcétera. Entonces llegaba al Jardín Guerrero, también quisieron hacer algo y la gente se puso brava y le bajaron. Ejemplo concreto, quitaron la fuente y luego la tuvieron que volver a poner, etcétera. Luego se van de ahí y llegan al Jardín Cenea, llegan a la Plaza de Armas y se pasan a la Cruz, y de la Cruz se bajan por... Ahí es la parte donde San Francisquito les dijo, a ver, hasta aquí. Párenle. Se iban a bajar, pero como proyecto, es más, yo vi los planos, porque yo trabajé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de administrador y más administrador, ya ni sé qué, algo investigaba. El caso es que yo vi los planos. Ese plan, eso que les estoy diciendo, yo lo vi en el año 12, 2012. Bueno, entonces bajaban por Manuel Acuña hacia Zaragoza, pasaban Zaragoza y entraban al barrio de San Francisquito, también por Manuel Acuña. En realidad, sí, no sé cómo, menospreciaban, para no decir palabras más fuertes, el barrio, y entonces ya querían meter esto, luego, entrando por una calle que es muy cortita que se llama El Trabajo, llegando a la famosa fuente de la Pila de los Dolores, esa sí es muy famosa, porque ahí era donde tomaban agua desde hace 200 años la gente de ahí de San Francisquito, y de ahí bajaban, pero ya hasta como pues como un paso de peatones, a lo mejor con un paso de un vehículo, algo así, y bajaban otra vez a la Alameda. Y bueno, ahí la dejo para que todos nos platiquemos, y ya después les platico más. No, es interesante, maestro Gerardo. La verdad es que creo que no sé si buscaron o no culpables, Charlie, pero lo cierto es que la responsabilidad del desarrollo urbano recae en el Estado, y de manera particular en los gobiernos, y de manera específica en los gobiernos municipales, Carlos. Entonces yo diría, este desplazamiento de residentes y pequeños comerciantes por la inyección incluso de proyectos como el que acaba de explicar el maestro Gerardo, en Querétaro en particular, ¿ha sido error de política pública, Charlie? O sea, ¿en qué está? O sea, ¿a quién le debemos estos impactos socioeconómicos y socioculturales que a veces se extinguen? Cosas que son patrimonio de nuestra historia, ¿no? Y no solo se trata de la fuente, como lo decía el maestro Gerardo, o sea, lo que representa esos espacios físicos, y que desafortunadamente al inyectarle capital, pues encarece un montón de servicios, y la gente no es que llegan y le digan, oiga, retírese ya de aquí, ya váyase de aquí. No, pues es que ya no puedes pagar los esquites, ya no puedes pagar la renta, ya no puedes pagar un refresco, ya no puedes pagar las cosas que habitualmente pagabas, ¿no? Porque ahora resulta que por la infraestructura, que por la inyección de pequeños capitales, grandes capitales, pues desplazan a los pequeños comerciantes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los culpables, Charlie? ¿Los empresarios? ¿Los políticos? ¿Nosotros como sociedad apática? Es que dependiendo en el tiempo en el que lo veas, ¿no? Decíamos, maestro Gerardo, fuera del año, yo defendía la teoría de que el proceso de colonización del Cerro de Sangremal sí era uno de los primeros procesos de gentrificación que vivimos en Querétaro. Y lo digo no porque lo haya vivido, desde luego, pero yo sí viví muchos años en San Francisquito. Yo soy oriundo de ahí, no oriundo de ahí, sino de la Cruz, pero viajábamos de las vecindades de San Francisquito a las de la Cruz. Entonces ahí andábamos batallándole un poquito con el tema de la vivienda. De hecho, tengo la fortuna de que mi cumpleaños es el día
de la mayor fiesta de San Francisquito, ¿que es cuándo? El 15 de San Francisquito. ¿De San Francisquito? Bueno, No de la Cruz de San la Francisquito. actual pues es la Divina Pastora el 8 La Divina de septiembre. Pastora, que es el 8 de septiembre. Sí. ¿Sí? Tengo esa fortuna de haber nacido el mismo día que la Divina Pastora. Pastora. Entonces tengo un arraigo muy interesante en San Francisquito, donde estudié la secundaria, en el anexo del convento, donde antes estaban los centros de estudio, que era la Escuela Cristóbal Colón, hoy vigente. Y sí me tocó observar este fenómeno, pero lo voy a observar desde 2 puntos de vista. Primero, creo que ya tiene una connotación negativa. Ya tiene una connotación negativa. No la tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplaudíamos hace muchos años El desarrollo. el desarrollo del centro. Y te voy a decir varios ejemplos que fueron muy curiosos. En las vecindades de la Cruz se pusieron grandes hoteles y lo aplaudimos. Pues el mesón de Santa Rosa, dígame, maestro, quizá ustedes que están un poco más, son más jóvenes que maestro que yo, sí. era vecindad. ¿Sí? Las vecindades que están en 5 de mayo y las vecindades que están en 15 de mayo se volvieron grandes hoteles de lujo y los aplaudimos. Vinieron grandes inversiones cuando se hicieron los centros históricos, centros patrimonio cultural de la humanidad, o lo que ahora se llaman pueblo mágico. Entonces vinieron recursos federales, porque al ser patrimonio cultural teníamos recursos federales. Y los recursos federales era enchular los centros históricos. Yo recuerdo, por ejemplo, esas inversiones a las que hace referencia el maestro Gerardo, que no solamente fue el Jardín Guerrero, fue el Templo de la Cruz. ¿Sí? ¿Qué me dolió a mí de la remodelación del Templo de la Cruz y de la Plaza de los Fundadores? Que quitaran las balaustradas. Eso me dolió, ¿sí? Por mi queretaneidad. Hasta que después descubrí que las balaustradas pues, históricas no eran, ¿no? La fuente de Guerrero era antigua, pero no era histórica. ¿Sí? Y sin embargo hicieron las adecuaciones ahí, maestro, y si usted las ve con un dron, por ejemplo la del Jardín Guerrero, ya después si quiere platicamos qué figura tiene y por qué le pusieron esa figura. Porque no solamente son los procesos de gentrificación, son los procesos en donde dejamos ciertas marcas de cierta ideología que tiene que ver inclusive más allá de lo sociológico, tiene que ver más con lo místico. Pues suéltala de una vez, Charlie, como que después de la religiosidad. ¿Por ¿no? qué? Y entonces parecía que teníamos una Pero a ver si suéltala, porque yo tengo... Otros datos. No, al revés. Tengo una confirmación de lo que andas diciendo, pero confirmación. No, bueno, pues hay algunas figuras ahí que parecerían no ser aleatorias, ¿no? Cuando hacen las remodelaciones, en el caso del Jardín Guerrero. ¿Sí? Y en el caso del Templo de la Cruz quitaron los escalones. ¿No? O sea, perdón por el tema de, había escaloncitos ahí enfrente de la plaza. No movieron la fuente y no la podían mover pues, porque es la fuente de los fundadores. ¿No? Y ahí está. Entonces, vivimos un auge en donde ahorita estamos viviendo la consecuencia, pero parece que la consecuencia es mala, aunque la causa haya sido buena. ¿Sí? Peleamos por ser centro patrimonio cultural de la humanidad y llegaba el recurso y el centro histórico se le invirtieron recursos y subió de valor. En los pueblos mágicos igual, refería a ser pueblo mágico, recibir recurso y ponerlo bonito, como en el caso de Tequisquiapan, como en el caso de otros pueblos mágicos. ¿Cuál es la consecuencia natural de mercado? Pues subieron de valor. Yo recuerdo unos fondos federales que llegaron al municipio de Querétaro, que era para enchular las fachadas, pero no podía uno intervenir las fachadas sin la participación del dueño. Y tuvimos que intervenir las fachadas sin la aprobación de los dueños, por lo menos en el plano, y los recursos no se ejercieron porque no se tenía el permiso del dueño. Hoy hasta hay un intendente o superintendente del centro de la ciudad que nos avisa que hay cerca de 2,000 predios que están abandonados, que no se han podido intervenir porque los fondos federales no han podido llegar a enchular por lo menos esas fachadas, porque no se tiene el visto bueno o la aprobación del dueño. Entonces viene una razón de mercado poderosa que va a ser bien complicado combatir con una política pública, contestando la pregunta que dice Arturo. ¿Por qué? Porque ya lo intentaron en la Ciudad de México. Bueno, si ahora tengo propiedades con alta plusvalía, pues los dueños tienen dos caminos. Uno, habitarlo y quedarse ahí, porque nadie los puede sacar si no venden. Y la otra, hay un gran incentivo de mercado por vender. Pero al precio al que venden, Arturo, es un precio que para los mexicanos es caro, pero para los extranjeros es barato.
Porque si se viene alguien de Estados Unidos y quiere comprar un piso en Nueva York y se le ofrece una casa en un centro histórico de México, pues evidentemente es mucho más. 5 casas. 5 casas, o sea, se compra 5 o 2 o 3 porque le parece muy barato. Si ahorita te ofrecieran propiedades en el centro histórico de Buenos Aires y tus pesos valieran más allá, pues en vez de comprar una casa en el centro histórico de Querétaro, pues a lo mejor me voy a Buenos Aires y la compro. Viene una razón de mercado que ya se intentó atacar con subir o congelar el precio de las rentas. O sea, no proteger al propietario, sino proteger al que renta. Porque el que renta es el que es vulnerable. El propietario del inmueble no, porque no lo habita y al no habitarlo es un predio que no es necesario para su subsistencia. Ese digamos que es el razonamiento. Pero el mismo Andrés Manuel cuando llega a la Ciudad de México quita esta ley que congelaba las rentas. Y ahorita Clara Brugada lo quiere volver a poner cuando ya se demostró que el control de rentas simplemente no funciona. ¿Sí? ¿Qué sí funcionaría? Una tarifa diferenciada, pero muy diferenciada. Y fíjense dónde lo voy a decir y en qué momento lo voy a poner. Y a lo mejor sería interesante que se retomara, si nos está viendo alguno de los diputados en este jueves en la noche y está tomando nota, ¿sí? Una tarifa muy diferenciada en el impuesto de traslado de dominio cuando el adquiriente adquiera una propiedad que sea en un centro considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad o Pueblo Mágico. Entonces, me parece que ahí no puedes evitar la compraventa de los bienes inmuebles, pero sí puedes tener un beneficio para el Estado, ¿no? Esa podría ser una aproximación a una política pública que pudiera evitar que estos inmuebles cambien de mano o que sean usados como lo acaba de hacer el gobernador Curi, que de los aciertos que sí tuvo fue ponerle un impuesto a las plataformas de renta de espacios, el famoso Airbnb, que en esta ley de ingresos ya tiene el 5% de impuestos, porque eso desincentiva para que la gente o los propietarios le renten a gente en condiciones de vulnerabilidad, los pongan bonitos los departamentos y los renten como plataformas temporales, ¿no? Qué bueno, que tiene otras consecuencias, Charlie. En ciudades como, por ejemplo, europeas sobre todo, Roma, Madrid, algunas ciudades que son muy turísticas, plataformas de esta naturaleza, pues han generado, no sé si lo voy a decir bien, doctora, pero turistificación, o sea, ya son habitaciones y casas que solo son rentadas por turistas que en un día, o en 2, o en 3, en una semana, pagan lo que una persona pagaría por un mes. Entonces los dueños de esas propiedades lo que hacen es mejor ponerlas todas en Airbnb. Y eso lo que hace es encarecer otra vez el espacio ahí y subir las rentas. Y entonces pues resulta ser que el dueño de una casa en el centro histórico, X, pues dice, ¿sabes qué? La voy a poner en Airbnb, le doy una chaineadita, la pongo en Airbnb y pues en 4 semanas saco lo de 4 meses. Y ahí tenemos otro problema. Y precisamente regresando del corte, doctora, porque ya nos tenemos que ir a un corte. Regresando del corte, me gustaría abordar con usted, doctora, cuáles son las consecuencias culturales y hasta psicológicas, si se puede, de la gentrificación. Porque se habla incluso de una especie de homogenización cultural en términos de rituales, en términos de festivales, el arte, ¿no? Cómo es desplazado. Es más, hasta la gastronomía, ¿no? Cambia de lugar, ¿no? Ya, ¿dónde encuentras un atole champurrado ahora en Querétaro? ¿Sí me explico? Entonces... déjale a todos los tamales. No, entonces, ¿no? ya no como antes, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a un corte y regresamos con ustedes para que nos sigamos platicando. Estamos hablando de gentrificación. Si les interesa, todos los jueves tenemos temas importantes para ustedes, pero bueno, estamos esta noche platicando con la doctora Mahalia Ayala Galaz, con el maestro José Gerardo Bojorquez Molina y con nuestro querido amigo y compañero de siempre, Carlos Rentería. Volvemos en un momento con ustedes. Regresamos. Estamos de regreso con ustedes, estamos hablando de la gentrificación. Y doctora, previo al corte le preguntaba a usted, ¿cuáles son las consecuencias culturales y hasta psicológicas de este fenómeno que no data de esto que ve usted recientemente, sino desde 1960, al menos en la aparición teórica y en la práctica, pues ya dijimos desde la colonización, ¿no? Con el barrio de Sangremal. ¿Cuáles serían las consecuencias, doctora? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y con todo lo que hemos comentado, bueno, han ustedes comentado hasta el momento, me surgen también otras cuestiones que son ahora sí que vertientes, ¿no?, de la propia gentrificación. Y si vamos a hablar de cultura, es importante también retomar que aquí en el caso de Querétaro,
que efectivamente es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y bueno, partiendo de ahí, ¿qué son los centros históricos, no? ¿Qué es lo que la UNESCO defiende ahora como el legado de la humanidad? Pues estos lugares que efectivamente fueron o son parte de un proceso de colonización, ¿no? Partiendo ahora sí que de la conversación que estabas ahorita tú teniendo con el maestro, que efectivamente, ¿no? La colonización como el ejercer el poder, la imposición, ¿no? de la fuerza para cambiar la manera de actuar, incluso de pensar, de vivir, ¿no? Para imponer otra. Entonces, partiendo de ahí y que ahora todo esto podemos verlo críticamente como esos procesos que tuvieron este proceso de colonización primero y que ahora lo estamos defendiendo. Ok, vamos partiendo por ahí, ¿no? Entonces, como para tratar de separar qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Entonces, tomando como esto, vemos que efectivamente los centros históricos patrimonializados por la UNESCO, en el caso de Querétaro desde el 96, vemos que están teniendo muchos cambios efectivamente, ¿no? Y estos procesos de gentrificación los podemos ver juntos con la turistificación que bien mencionabas tú hace un momento, que van de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía también Carlos, ¿para qué vamos a embellecer también las ciudades, sino es también para otros, para que la gente venga? Entonces el turista ahí está de por medio, tomando en cuenta también que existen turistas culturales que toman la lista de la UNESCO para ver dónde se van a ir de vacaciones, ¿no? Y es muy importante mencionar que el turismo local, el turismo mexicano es muy fuerte, ¿no? Aquí en México. Entonces vemos también que a los mexicanos nos gusta también visitar nuestros propios lugares. Por eso es que también la molestia de por qué me cuesta un esquite tan caro. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es que un elote me cuesta tan caro, ¿no? Entonces lo estamos también padeciendo. No solamente podemos presumirlo, sino ya estamos en un proceso de padecer estos lugares. Y quienes vivimos en lugares pues, turísticos es cuestión de todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Si bien afecta al bolsillo, porque como lo vimos al inicio del programa, pues la definición propia de gentrificación tiene un capital simbólico en común de quienes lo promueven, ¿no? Vamos viendo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos puede afectar? Si vamos viendo a los habitantes, los residentes que permanecen en los centros históricos, pues sí tienen diversas consecuencias todos los días, desde simplemente a qué hora voy a salir de mi casa, a qué hora tengo que regresar para poder estacionar mi carro, mi vehículo en mi cochera. Entonces, ese tipo de malestares, de planeación previa, ¿no? Hace que efectivamente esté un disgusto hacia el propio lugar donde se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de malestares podemos tener? Esos que ya la vida diaria se hace complicado en términos económicos, porque los residentes son quienes menos consumen en los centros históricos por cuestiones de precio, ¿no? Y por otro lado, las maneras de vivir también van cambiando. Entonces se hace todo un estilo de vida que quienes permanecen son arraigados también. Una manera de hacer frente es pues tener también un sustento, ¿no? En el caso aquí del Centro Histórico de Querétaro, que es mi área de expertise, en la calle 5 de Mayo, vemos también que residentes pues le están apostando por tener un pequeño negocio en sus casas, ¿no? En sus residencias, papelerías, venta de gorditas, pan de dulce. Entonces, es una manera de resistir, pero esto no quiere decir que no les afecte, ¿ok? Entonces, psicológicamente, pues, yo no soy psicóloga, pero sí podemos ver que lo que se expresa, es decir, podemos decir que es una manera de decir, voy a resistir, aunque no esté de acuerdo con estos procesos, pero también los voy a aprovechar, ¿no? ¿En qué no están de acuerdo, por ejemplo, en el ruido de los bares, ¿no? Sí, pero perdón, a lo mejor, perdón que le interrumpa. ¿Dónde está, por ejemplo, la diferencia entre el centro histórico y el barrio de la Cruz? ¿Qué calle es? Ok, el barrio de la Cruz... ¿En qué calle empieza? Sí, porque tenemos la cuestión también de circunvalación, ¿no? Entonces... hacia allá, circunvalación creo que es hacia arriba. Ajá, circunvalación ajá. Entonces, vamos viendo cómo también lo que tú comentas de los barrios es un tema muy interesante porque está ligado a los centros históricos. Vemos que en los pueblos mágicos
ahora sí es una iniciativa federal, pero también están teniendo los barrios mágicos. Okay. Los barrios mágicos es como un pequeño hijito de los pueblos mágicos, que es lo que estamos viendo en Oaxaca, ¿no? ¿Qué sucede en Oaxaca? La gentrificación ya está desbordada, ¿no? En todo el centro histórico. Y ahí los pocos residentes que quedan en Oaxaca están teniendo, sí, esa cuestión de resistir. Pero ¿qué pasa? Ya el barrio de Jalatlaco, que es justamente el contiguo donde termina la delimitación de la UNESCO, lo que también sucede aquí en Querétaro, ya se está formando o se conformó como un barrio mágico, una iniciativa también federal. Sin embargo, lo que está sucediendo allá se está replicando, ¿no? Igual como lo comentabas, teniendo primero las fachadas. El fachadismo también vemos que es una muestra también de cómo la gentrificación se va como posicionando poquito a poco, ¿no? Primero para ir embelleciendo los lugares. Sin embargo, vemos también que lo que sucede en Oaxaca, en este barrio mágico de Jalatlaco, pues también está trayendo a turistas, ¿no? Entonces, turistas de todos, pues de diversos lugares. Entonces, ¿cómo afecta aquí? Lo importante que yo veo aquí a resaltar es cómo afecta, bien decías, a los residentes, a las personas, porque al final de cuentas las ciudades, los gobiernos se preparan para los otros, para quien viene, para quien visita, pero para quien transita, para quien usa, vive ahí. Exacto, para quien vive ahí, es donde yo creo que deberíamos de poner el ojo, porque ellos están haciendo cosas al respecto. Sí están diciendo, bueno, pues si no la puedo yo detener, el gobierno, pues en este caso, está intentando regular, que también lo que pasa en Oaxaca, el tema de gentrificación ya es un tema legislativo que está en una iniciativa de ley también ya para empezar a regular, ¿no? Que ahí yo creo que es la clave en donde podemos también empezar, ¿no? Entonces, la regulación, como bien lo comentabas, Carlos, es como si vamos a empezar por Airbnb, que está sucediendo como en otras latitudes, pues creo también yo que aquí al interior se pueden hacer pues muchas cosas, empezando por visibilizar a quienes viven y respetar eso, porque también otra realidad, perdón, es que existe un disgusto en los residentes por quienes van a observar o van a trabajar en el centro histórico. ¿Por qué? Porque se sienten observados. Porque ya no pueden simplemente hacer su vida cotidiana sin a ver qué estás haciendo. Y ahí estamos entrando ya a un usufructo, pero también a una exotización, que también tú comentabas eso, la parte cultural, ¿no? Exotizar la vida cotidiana, y lo que se vende en los centros históricos es que vas a tener una vida tradicional. ¿Qué es lo tradicional? O sea, vamos viendo, ¿no? Entonces, se vuelve exótico. Ajá. Se va exotizando lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y si vamos a entrar en temas de la gourmetización también, pues tenemos la gentrificación alimentaria también, que te venden un tamal en un restaurante carísimo, cuando afuera lo puedes tener también pues a menor costo, ¿no? Y vamos viendo cómo eso también afectan a las recetas, afectan a productores locales, y es toda una cadenita que también vamos teniendo en cuestiones también de la cuestión urbana, ¿no? Maestro, ¿cómo ve? ¿Qué estrategias? ¿Qué ¿Por dónde estrategia? debemos movernos los ciudadanos? Bueno, mejor voy a decir por dónde se mueven los habitantes del barrio de San Francisco. Eso. Bueno, en primer lugar, la amenaza es muy grande, mucho. Yo digo que tiene una amenaza territorial, una amenaza poblacional y una amenaza cultural. Y en San Francisquito se ve clarísimo. En territorial, pues el uso del suelo. El poblacional, lo que ya se ha dicho aquí varias veces, pues se desplaza a las personas. Y en el cultural, pues si se desplaza a las personas, se va la cultura. ¿Quiénes llevan la cultura si no las personas? Yo siempre he dicho, la cultura es el cultivo de la vida. Y bueno, eso es lo fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Sí, por supuesto que hay intereses económicos, políticos, de ambición. Económico. Ya di unos nombres hace rato de gente que está sobre eso para hacer grandes negocios. Y como les pasa a todos ellos, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Pues creo que la idea es que, entonces, ¿qué le pasó a San Francisquito?
que precisamente en ese año 2013 que tenían el gran proyecto de... y que no le quisieron llamar al principio circuito turístico, ¿no? Querían, palabra de honor, decir que era para gente discapacitada, porque en las esquinas les iban a poner bajaditas. Entonces iban a hacer todo el circuito para que los de la... Que se pudiera recorrer caminando, decían. No, Gerardo, caminando ¿no? también con la silla de ruedas. Bueno. Lo disfrazaban como una cuestión filantrópica, ¿no? Sí, algo así como... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que empieza a surgir la resistencia. No, ya me equivoqué. La resistencia tiene que ver desde el momento de la conquista. ¿Qué dicen que fue el 25 de julio del 31, de 1531? ¿Por qué? Porque resistir es danzar, resistir es vestirse, resistir es conservar alimentos, lo acaban de decir, etcétera, ¿no? El mismo San Francisquito, hace 100 años, todavía las bardas eran de cactus y todavía hace 100 años. Y todavía hace 100 años, no muchos, porque tampoco voy a decir que muchos, pero había gente que hablaba otomí allí. Bueno, entonces, al ver esa amenaza, ya lo dije, territorial, poblacional y cultural, entonces la gente empieza a ponerse así. ¿Y qué significa? Que en términos de organización, pues empezó a crecer más allá de los comités que ponen los municipios, y dije, los ponen, y hasta el día de hoy en San Francisquito hay comités que los pone el municipio o sea, el Felifer pone a sus gentes ahí. La idea es que surgen nuevas organizaciones, ¿no? En este caso había se llamaba Jóvenes y Vecinos, pero ya empezó a crecer más, y el año 19 se creó la Asamblea del Barrio de San Francisquito. Esa asamblea, bueno, pues ya contó con firmas de más de 200 gentes, 250 o más, diciendo pues cuál era su problemática, ¿no? Y pues varias de sus problemáticas era pues querer un centro comunitario. Ahí en San Francisquito casi no hay donde se reúnan, sino más que en la calle. O sea, jardines, pues no es que la Alameda, pero pues eso es fuera de San Francisquito. El caso es que se necesitaba eso también. Y no solo eso, sino conservar su tradición. Y la máxima tradición de San Francisquito son los concheros. Porque parece mentira. Cuando dice uno concheros a nivel general, dice uno la cruz. Y cuando los conoce uno, hay como 12 lugares, le llaman cuarteles, mesas, es decir, donde se reúnen los concheros con su capitán general, etcétera, cada uno, mientras que en la cruz, palabra de honor, no pasan de 3. Sí hay, pues, pero 3 serán, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que entonces había que defender. Entonces, los concheros también empezaron a participar. Y ha sido una lucha muy difícil, es increíble. Por ejemplo, ventajas. En el año 13, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que yo participé, hizo un estudio formal, y yo diría que hasta con validez jurídica, aunque no el peso de, ¿cómo le llama cuando tienen, que los obligan? ¿De una resolución? Sí, no, pero bueno. Vinculante. No era vinculante, entonces dicen, es un barrio indígena. Bueno, luego todavía, como 2 años después, el municipio, el ayuntamiento nombra, presenta la iniciativa de que se integra la ley de pueblos indígenas del estado de Querétaro a la legislatura. Y ahí llevamos, voy a hacer cálculos rápidos, como 9 años que se han opuesto. No me queda claro por qué, pues yo creo que porque los indios son revoltosos, mitoteros, y de veras eran mitoteros, así se llamaron antes de ser concheros, porque hacían mitote es fiesta.
mitotes. Por eso les pusieron mitoteros. Entonces eran los mitoteros. Bueno, entonces la idea es que entonces se empezó a aglutinar. Ahora, no es fácil, nada fácil. Son casi 500 años en una ciudad, en una urbe. No están en el campo y pues van perdiendo todo, el idioma, van perdiendo algo tremendo. Era ¿cómo se dice? El barrio de los brujos, pues con toda la pena digo, prácticamente ya se acabaron. ¿Por qué digo prácticamente? Pues lo que hay todavía es ancianitas que curan a sus familias y a lo mejor a sus vecinos, pero no hay los lugares donde acudían gente de fuera y a veces hasta de Estados Unidos a que los atendieran. Entonces, los brujos, en ese sentido de medicina tradicional popular, prácticamente ahí ya no están. Todavía creo que algunos concheros hacen limpias. Sí, creo que todavía. En el sentido de limpias de curación, ¿no? Porque también hay las limpias espirituales antes de danzar. Esa es otra cosa. Entonces, le digo, esa resistencia muy fuerte. Hablando de buenas noticias, apenas el año pasado, el 9 de agosto, fue reconocido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el barrio ya como comunidad indígena urbana, y ya estamos dentro del catálogo. Aún así, no llegan recursos, que porque así lo dice, hasta yo digo nombres, la señora que ahorita está dirigiendo el INPI en Guanajuato y Querétaro, dice que nos engañaron, porque la lucha, participamos en la toma del INPI, que estuvimos 4 semanas, en la toma del INPI, una toma pacífica, una toma con pliego petitorio y palabra de honor, ni una visita de las personas estas, que ya se me olvidó el nombre de la señora que está ahorita ahí. ¿Quién está en el INPI, Charlie? ¿Tú sí sabes el nombre? No, pero sí supe que estuvo tomado de forma pacífica. No recuerdo. Es tan trascendente que ni me acuerdo el nombre. ¿Y a nivel nacional quién es? Es tan terrible que ¿saben cómo nos sacaron? Dice uno, no es posible, después de que pedíamos hablarnos, veíamos a veces en la esquina, más de 100 metros, pero en la esquina, algunos así de los trabajadores. Sí, de los que estaban observando por parte de las autoridades, pero nunca se acercaron. Bueno, ¿saben cómo nos sacaron? No parece mentira. Y estoy seguro que eso fue una demanda que tenía que haber sido federal, ¿eh? Estuvo el Ejército, estuvo la Guardia Nacional, estuvo la Policía Estatal, la Municipal y hasta un carro que le llaman esos, quién sabe qué, caninos. No, nunca los bajaron, pero ahí estaban. Y les echaron los perros. Sí, no los echaron. Sí. Y entonces, a ver, ¿y saben qué pasó? Había un compañero de guardia. Claro, pues todos aquellos le tuvieron miedo al señor. Pues, sí, maestro, entonces, estoy tratando de decir la gentrificación está cañón y ahora cuando dije esto último, es que se oponen por todos lados. Es su interés económico, de dominio, de poder, que pues ya me animé a decir todo esto y me llamo Gerardo Borges. Ay, doctor, está bien, maestro. Entonces, pues la cosa es difícil hasta internamente. El individualismo es una ideología capitalista que tiene cientos de años. O sea, no hay que sanar comunitariamente. Tú esfuérzate y vas a ver que sale solo. La apatía es, pues tantos años que es lo mismo, pues ya para que hacemos algo más. Sí, no. Y perdón, ya acaparé la palabra. No, maestro, muchas gracias, profesor. Maestro Gerardo. Charlie, en un minuto para despedir el programa. Pues ya decía, gran tema, el tema de la gentrificación. Yo no veo que en esta administración se combata. Dicen que la forma es fondo y acabamos de ver cómo en el aniversario 494 de la ciudad, en vez de rendirle guardia de honor a los chichimecas muertos en el proceso de colonización, le ponen una guardia de honor al apóstol Santiago.
deja de si son como somos católicos o no, pero el tema es, inclusive es un apóstol europeo, que dicen que se apareció para que nosotros nos rindiéramos, ¿no? Entonces, y bueno, tan así que lo tenemos incorporado a nuestro escudo de armas del Estado de Querétaro. Entonces me parece que hay una idealización de que lo que viene de fuera es bueno. Y eso va a complicar que haya políticas serias, como el tema que mencionaba el maestro Gerardo de los cambios de uso de suelo, como que mencionaba yo que podía ser una penalización o cobrar más los impuestos en el caso de las transmisiones de dominio de este tipo de propiedades, o a través de los impuestos de las plataformas digitales. Me parece que políticas públicas hay. Lo que yo no creo que haya, a pesar de que tengamos un presidente municipal que dice ser de San Francisquito, ya verán los propios de ahí si lo reconocen o no, que este fenómeno se detenga. Soy pesimista. Pues muchas gracias, Carlos. Doctora, muchísimas gracias, doctora Mahalia Ayala Galás. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Maestro Gerardo Bojorges Molina. Carlos, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted. Esperemos que le haya sido de utilidad lo discutido esta noche por nuestros especialistas. Nos vemos en una próxima.